tiempo siempre pasa algo, a nosotros nos pasa, a mí por lo menos me pasa siempre. Estaba súper preparada para conectarme y no sé qué pasaba, que entraba en el campus virtual y no sé, no me daba, no me hacía caso mi computadora. Así que bueno, acá estamos. Bienvenidos a todos. A ver, voy a chusmear un ratito por aquí, porque tengo en la primera pantalla me salen 30, no, algunas 12 personas y hay 30 y pico. Así que bueno, buenísimo. Les pido a todos que abran su cámara y que silencien sus micrófonos, por favor. Por lo menos un ratito, y después si no tienen buena señal y todo, como excepción, bajan la cámara, pero en principio, gracias Kevin, Jessica, Julieta, Mirna, bien, Guadalupe. ¿Hay alguien de Secretaría Académica o del Centro de Estudiantes? Quisiera hacerles una consulta. ¿Alguien, quién está como host? No veo. Creo que se acaba de ir, profe, porque vi que decía... Sí, Secretaría, ¿no? Sí. Ok, bien, buenísimo, no hay problema. Sí, yo también vi que había alguien de Secretaría, pero pensé que todavía estaba y quería hacerle una consulta. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo vamos con las cursadas? ¿Cómo vamos con el material? ¿Y cómo van con las clases? Cuéntenme, alguien que rompa el hielo, mi nombre es Mariano Marcos, no puedo encender la cámara. Ok, Mariano, no hay problema. Acá hay Natalia Álvarez, Malena acaba de abrir, acá está Natalia, Camila César. ¿Estás con dos dispositivos, Camí? Sí, porque no me funciona la cámara. Ok, bárbaro, tranqui. El sonido con la Perdón. Tranqui, listo, no hay problema, bárbaro. Bueno, buenísimo. Genial. Marcos, ¿vos ya habías cursado? ¿Marcos Cerdá? No. Sí. No, está silenciado. Abrí tu micrófono. Ah, ¿no podés? Ok. Pero ya habías cursado, te veo cara conocida. Sí. Bien, bueno, genial. Muy bien. Y también hay alumnos del plan 2018 que les pedimos que por la clase del día de hoy se conectaran aquí, así les explicaba a todos el artículo 4. Profe, sí, yo soy del plan, perdón, dijo de qué plan, ¿del 88? 2018. No. ¿No? ¿Nadie del plan nuevo? Sí, acá. ¿A dónde? ¿Priscila? No. ¿Quién Rocío. habló? Ay, es que no sé quién habla. ¿Quién habla? Rocío. Ah, Rocío. Bueno, buenísimo. ¿Recibieron bien el mensaje? Porque quería chequear que hubieran recibido bien el mensaje que les pasó el doctor Garabuso. Y bueno, bienvenidos entonces. Unificamos acá la clase de repaso del día de hoy. Vamos a empezar. Yo les había prometido la última clase de repaso que habían tenido conmigo, que creo que fue la última. El viernes anterior no hubo porque era Semana Santa, el anterior estuvimos juntos. Que íbamos a repasar un poco el artículo 4, que a algunos de ustedes les había resultado un poco complicado, sobre todo la última parte. Yo les voy a hacer... Hay una clase que seguramente se les ha subido, que también creo que la he dado yo, que está grabada, que voy a decir lo mismo que dije ahí, pero vamos a hacer un repaso de eso y con la ley, que los invito a tenerla abierta porque el artículo 4 para mí es muy sencillo, siempre y cuando podamos darle la interpretación adecuada.
Parece complicado, pero no lo es tanto. Entonces yo voy a intentar ahora, cosa que no quiere decir que vaya a tener éxito, compartir pantalla con ustedes de un PowerPoint que tengo hecho. Espérenme un segundo. A ver si puedo Profe, hacer. ¿Sí? me sumé recién, no me podía conectar. Mariana Aldecoa Cano, por la asistencia. Ah, no tomé asistencia todavía, Mariana, lo voy a hacer al final de la clase. Gracias, Genial, igual, gracias. bienvenida. Voy a tratar de compartir pantalla. No, esto no es así. No, esto tampoco. A ver acá. No. Acá. Esperen. Ujú. ¿Ustedes están viendo mi pantalla Derecho Internacional Privado y los concursos? Sí. Sí, Ok. sí, se ve. Ok, vamos a ver si podemos iniciar una presentación ahí. No sé este recuadro verde a qué se debe, pero bueno, acá estamos. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, ahí lo ven, ¿no es cierto? Dice universalidad, unidad o extraterritorialidad por un lado y pluralidad, fraccionamiento o territorialidad por el otro, ¿sí? ¿Estamos? Que alguien habilite el micrófono y me diga sí, porque yo... Sí. Ok, yo estoy como sola frente a mi computadora con esta imagen y 4 de ustedes, así que ustedes me van a ir asistiendo. Así que bueno, la idea es simplificarles a ustedes el entendimiento de esto que parece tan complejo, que es qué pasa cuando existe crisis, cuando existe insolvencia, y tenemos involucrado en ese estado de insolvencia de un patrimonio distintos tipos de derechos nacionales, ya sea porque tengo bienes diseminados en distintos países, regidos por distintas normas, no solamente normas sustanciales o de fondo, sino normas procesales, porque tengo también en distintos países el pacto de cumplimiento de las obligaciones que ha asumido un deudor, y por lo tanto, ante la imposibilidad o impotencia o ante la crisis y ante la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones asumidas, se generan distintos tipos de reclamos por distintos acreedores, extranjeros y nacionales, o bien porque no existen bienes, no existen bienes que compongan, ni bienes ni derechos que compongan ese activo, y hay intereses contrapuestos de distintos acreedores cuya obligación fue pactada en distintos estados. Por lo tanto, vamos a encontrar frente a esa complejidad, y esta complejidad se está dando ahora, se dio históricamente y se dará con mayor profundidad hacia adelante, porque inclusive en momentos como el actual, donde el comercio prácticamente se ha transformado a partir, no solamente a partir de la pandemia, sino a partir de cómo se han modificado los sistemas de comercialización, ha transmutado, se ha cambiado, se ha transformado la forma de relacionarse obligacionalmente a partir del comercio internacional. Por lo tanto, podemos inclusive tener deudores donde no tienen un asiento de sus negocios en forma material, concreta, territorial, porque son empresas, negocios multinacionales, grupos empresariales que comercializan a partir, por ejemplo, de la web. Por lo tanto, a partir de todo este avance de la tecnología,
hace que esto sea cada vez más actual. O sea, el artículo 4, que era el patito feo de toda la ley de concursos, que a nadie le gustaba escuchar sobre ella, que lo leíamos y bueno, y mejor si no nos lo tomaban en la materia, y de ahí capaz que no lo veíamos nunca más al ejercer la profesión, yo pondría el foco en el artículo 4 porque cada vez tiene mayor actualidad, cobra mayor actualidad e importancia. Entonces, en este marco, para teorizar y hablar, arrancando con la teorización de todo este marco conflictivo, podemos encontrar mundialmente dos grandes sistemas en el derecho internacional. Uno es el de la unidad, de la universalidad y de la extraterritorialidad. Y aquí, en estas tres palabras, estamos hablando de una unidad de procedimiento. Hay un único procedimiento concursal, preventivo o liquidativo, cualquiera sea, que va a abarcar todos los bienes sin importar en qué lugar están asentados. Después vamos a ver cuál es ese juez competente para entender en ese único proceso. Pero cuando hablamos de unidad de proceso. Cuando hablamos de universalidad, hablamos de universalidad en el patrimonio. El patrimonio como lo concebía Vélez Sarsfield en el Código Civil como atributo de la personalidad. Todos los sujetos de derecho poseen un patrimonio y todos los patrimonios pertenecen a un sujeto. Todos tenemos un patrimonio general sin perjuicio de que puedan existir distintos patrimonios especiales de afectación. Todos tenemos un patrimonio general que no se desmembra, compuesto por distintos bienes y derechos, pero que conforma una única unidad respecto al sujeto titular de ese patrimonio. Este sistema, con un único proceso, tomando el patrimonio como una universalidad de bienes y derechos, tiene reflejo y se conecta extraterritorialmente, es decir, que las decisiones que se tomen en ese proceso se proyectan y se expanden extraterritorialmente, es decir, no solamente tienen efectos en el estado donde se dictan esas medidas, sino que se expanden hacia el resto de los estados afectados por esta única quiebra. ¿Hasta acá? ¿Vamos? ¿Me expliqué? Cualquier duda, por favor. Bien, cualquier duda ustedes me cortan y yo les explico de nuevo. Esperen un segundo que ya vengo, voy a cerrar una puerta porque tengo un ruido de fondo tremendo. Ahí está, no me aguantaba ni yo con el ruido, creo que es el lavarropa. Bueno, entonces, en contraposición con este sistema de unidad, universalidad, extraterritorialidad, tenemos aquellas legislaciones que se enrolan en la teoría o en el sistema de la pluralidad, fraccionamiento o territorialidad. La teoría de la pluralidad, en contraposición con la unidad, habla de pluralidad de procesos. Es decir, va a haber un proceso diferente de acuerdo al domicilio del deudor, de acuerdo a donde éste tenga el asiento de la sede de sus negocios, en relación a donde éste posea bienes materiales asentados en distintos estados, acreedores con cumplimiento de las obligaciones asumidas
diseminados en distintos estados, regidos por distinta normativa, es decir, que la misma problemática, el mismo conflicto ante la pluralidad de activo, ante la pluralidad de pasivo, diseminado en distintos estados, regidos por distintas normas, yo voy a tener una pluralidad de procesos concursales preventivos o liquidativos, o como sea que se llamen de acuerdo a cada una de las leyes que rigen en cada uno de los estados, y cada proceso se va a ocupar de que ese deudor arribe a un acreedor con los acreedores nacionales de ese estado, teniendo en miras única y exclusivamente los bienes asentados en ese estado, y las decisiones que se tomen en esos procesos, cada uno va a tener efecto, esas decisiones van solamente a regir para el lugar donde está tramitando ese proceso. Como ustedes verán, son dos sistemas absolutamente antagónicos, donde en uno encontramos la necesidad de que un solo juez intervenga en un único proceso universal, en unidad, tomando todos los bienes, abarca todos los bienes de todos los estados y en ellos van a intentar recuperar sus créditos, la totalidad de los acreedores que se relacionaron obligacionalmente con ese deudor, sin importar ni la nacionalidad ni el lugar de cumplimiento de esas obligaciones. Y en contraposición a eso, el otro sistema que es cerrado, deberíamos hablar, si se quiere, de la nacionalidad del proceso concursal, donde queremos que cada uno se arregle con los bienes que, como prenda común de los acreedores tuvieron en miras al relacionarse obligacionalmente con ese deudor. Es decir, si yo soy un acreedor argentino y me obligué con el deudor, es porque analicé cuáles son los bienes que podría tomar en garantía, cuáles son aquellas consecuencias que podrían existir si el deudor no cumple, si entra en insolvencia, y así contraté, me obligué, tuve al patrimonio existente en el Estado, tomé los recaudos necesarios para que, si con los bienes yo me considero que está garantizado el derecho al cobro de mi crédito, entonces me obligo con ese deudor. Parecería el sistema de la pluralidad, fraccionamiento o territorialidad el que más garantiza esa idea, esa noción de el patrimonio como prenda común de los acreedores. Es decir, yo trato de evitar, paro la posibilidad o prevengo la posibilidad que podría existir en el otro sistema de que venga un acreedor extranjero y se lleve o ejerza sobre los bienes existentes en el país los derechos y yo me quedo sin mis previsiones, sin mis bienes y derechos que había tenido en miras al obligarme con ese sujeto. ¿Qué pasa con nuestra ley nacional? Artículo 4, que se aplica únicamente, no digo únicamente porque en realidad parece una aplicación residual, pero no se aplicaría el artículo 4 con aquellos países signatarios de tratados internacionales donde tengan previstas normas de solución de conflictos concursales. En nuestro país, los dos que están vigentes son los tratados internacionales de comercio de 1889 y de 1940, donde sí o sí somos signatarios, conjuntamente con Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil. Con el resto de los estados vamos a aplicar ante un conflicto de crisis empresaria, un conflicto de insolvencia,
el sistema del artículo 4. Y ustedes se preguntarán, y entre estos dos, bueno, a ver, esperen, porque acá tengo los antecedentes que no vamos a desarrollar hoy, porque si no se nos va a ir toda la clase de repaso, pero sepan que todas estas normas previeron solución de conflicto. Jessica, sí, te escucho. No terminé de entender cómo se aplica entonces el artículo 4. Se aplica a aquellos conflictos que no se generen entre países que no sean signatarios de los tratados internacionales de Montevideo. Es decir, si yo tengo un conflicto de crisis empresaria con una empresa argentina, con acreedores uruguayos o viceversa, o paraguayos o brasileños, se aplica la solución que en materia de crisis empresaria establecen los artículos, en ese caso serían 35 y 40 del último tratado, que sería el Tratado de Montevideo de 1940, Tratado de Comercio Internacional de Montevideo de 1940. Si, en cambio, el conflicto se da entre un empresario argentino con negocio en Argentina, con establecimiento empresarial, rural, fabril, y acreedor italiano o viceversa, o acreedores italianos, franceses, españoles, con ellos no forman parte, esos estados no son signatarios del mismo tratado, por lo tanto se aplica el artículo 4. Entonces parecería que el artículo 4 es residual, porque lo vamos a ver después en una de las oraciones del artículo, pero en realidad, porque dice sin perjuicio de lo que se establezca en los tratados internacionales, pero no tenemos tratados internacionales comunes celebrados con la mayor parte de los estados del mundo, sino simplemente con los países signatarios de estos dos tratados internacionales de Montevideo. Entonces, si son conflictos entre países signatarios de un tratado internacional, se aplica el tratado. Si no tenemos tratado común, si no somos signatarios comunes de un tratado internacional, se aplica el artículo 4, la solución del artículo 4. Vale la pregunta y espero que la aclaración haya evacuado tu duda, Jessica, y de alguna Sí, muchas persona. gracias. Bien. Bueno, entonces, estos son los antecedentes legislativos, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, la 24.522, que es la última gran reforma, no reforma parcial, sino una gran y profunda reforma que sufrió la ley de concursos, que es nuestra ley vigente, del año 95, textualmente copió el artículo 4 de la 19.551 y agregó una pequeña cosita a la 22.917. Pero venimos como históricamente como que el artículo 4 nadie lo quiere mirar mucho, ni nadie lo quiere tocar mucho, y así vamos. Bien, entonces, vamos a analizar de lleno el artículo 4. Antes, les quiero aclarar, porque esto así no interrumpimos después, que cuando hablamos de acreedores nacionales o extranjeros, ahí sí nos vamos a una definición que hace el Tratado de Montevideo de 1940, y que ya no importa ni la nacionalidad del acreedor, ni su domicilio, sino que cuando hablamos de acreedores nacionales o hablamos de acreedores extranjeros para el artículo 4, tiene que ver el lugar donde se ha pactado el cumplimiento de la obligación. Entonces, repito, la calidad de acreedor nacional o de acreedor extranjero en relación al artículo 4 lo da el lugar de cumplimiento de la obligación. Ergo, si yo me relaciono obligacionalmente con un acreedor italiano cuyo domicilio está en Roma, pero con él celebro un contrato cuyo cumplimiento lo pacto en este país, en Argentina, esa empresa italiana será
un acreedor nacional. Si por el contrario me relaciono obligacionalmente con un acreedor nacional, un sujeto que es empresario local, tiene una sociedad inscripta y en funcionamiento en la Argentina, pero celebro con él un contrato de distribución de pescado y pacto el lugar de cumplimiento en Italia, ese acreedor, por más argentino que sea su nacionalidad y su sociedad, es un acreedor extranjero. Bien, entonces vamos al primer párrafo que dice, la declaración, y vamos a volver después a los dos sistemas de la primera plaquita, para que ustedes vean que nuestro artículo 4 tiene un mix entre los dos sistemas, el sistema de la unidad y el sistema de la pluralidad, el sistema de la territorialidad y el sistema de la extraterritorialidad. Vean que ya arrancamos con ese mix, porque el artículo 4 comienza diciendo: la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país. Punto. Acá no, dice coma, pero nosotros vamos a hacer un punto acá, porque vamos a desarrollar este concepto. Cuando ustedes en la primera clase vieron el presupuesto objetivo como un presupuesto necesario para la apertura de los concursos en nuestro país, habrán visto con la doctora Carnero que existían algunas excepciones a la necesidad del estado de cesación de pagos como presupuesto esencial. Uno de ellos entonces era el artículo 4, que cuando lo vemos en la primera clase no sabemos ni a qué se refiere el artículo 4, pero este aquí, que encontramos que el legislador ha querido que cuando hay un sujeto que tiene varios establecimientos y bienes diseminados no solamente en nuestro país, sino en otro o en otros países, en más de un estado, regido por diferentes ordenamientos jurídicos, toma a la declaración de concurso en el exterior como un presupuesto de hecho. Un presupuesto de hecho para que en el país, en la Argentina, se abra un proceso concursal, ahora vamos a ver cuál. Vale decir que es posible que este sujeto no se encuentre en estado de cesación de pagos de acuerdo a las obligaciones asumidas en nuestro país, de acuerdo a la liquidez que tenga en su actividad comercial. Pero, si este señor, si este sujeto tiene un proceso concursal abierto en otro estado, cualquier acreedor puede tomar ese proceso como causal para la apertura de un proceso en el país. Fíjense ustedes, y volvemos a la primera, cuando dijimos que el sistema de la unidad permite que haya un solo proceso, acá ya estamos en la pluralidad, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a tomar un proceso abierto afuera para abrir otro proceso en el país, ya en el sistema de la unidad no estamos, ¿no es cierto? Estamos en el sistema de la pluralidad, porque vamos a abrir varios procesos, por lo menos más de uno. Ahora, cuando hablamos de universalidad y dijimos que el patrimonio como universalidad se englobaba en un solo proceso, tampoco estamos. Estamos en el sistema del fraccionamiento, porque vamos a tomar nuestros bienes y después vamos a volver en los párrafos siguientes sobre este mismo sistema. Sin embargo, parecería que estamos en el sistema segundo, en el de la pluralidad y fraccionamiento. But, cuando digo que puedo tomar aquel proceso abierto en el exterior como causal o presupuesto de hecho,
no estoy, si se quiere, dándole una especie de reflejo y dándole importancia, relevancia a aquella quiebra abierta afuera para expandir un poco sus efectos al proceso que yo quiero abrir acá en la Argentina? Sí. Entonces, en este primer párrafo empezamos a encontrar que el sistema se va mezclando. Y si yo puedo tomar como presupuesto objetivo el concurso abierto en el exterior, es decir, que aún sin estado de cesación de pagos aquí en la Argentina, podría lograr que se le abra un proceso de naturaleza concursal, estoy dándole una proyección extraterritorial a la sentencia abierta afuera. ¿Vamos pensando juntos? Hasta acá me expliqué, ¿quieren que lo vuelva a decir? Una pregunta, Santiago. Sí, Santiago. Si bien una de las excepciones del artículo 4 es el artículo 1, ¿no? O sea, respecto del artículo 1 de cesación de pagos, también es respecto del sujeto, ¿no? Porque el acreedor no puede abrir un proceso concursal, excepto en este caso que lo está autorizando, ¿o no? Porque la quiebra sí puede abrirla, pero el acreedor no puede abrir un proceso concursal. Bueno, vamos a... Espérame porque ahí había una coma y yo puse un punto para explicar. Pero está perfecto, Santiago, ahora voy. Vamos por partes para que ustedes me puedan ir siguiendo, porque para ir despejando la complejidad que parece tener el artículo. Entonces, ya sabemos que como presupuesto objetivo para toda la apertura de todos los procesos, el artículo 1 nos pide estado de dación de pagos. Cuando hablamos de un deudor que tiene su asiento en Argentina, pero que a su vez tiene explotaciones comerciales, industriales, agropecuarias, financieras en otros estados, y quiero abrirle en la Argentina, aun cuando no haya estado de cesación de pagos, puedo utilizar este sistema, pero tomando como presupuesto de hecho, como excepción al artículo 1, la existencia de un proceso concursal abierto afuera. Cualquier tipo de proceso concursal abierto afuera, o tiene que ser uno de aquellos que nosotros tenemos regulados en la 24522, en nuestra ley de concursos. Es decir, podría abrir un concurso, un proceso abierto, un proceso en la Argentina, alguien que trae como presupuesto, de hecho, que en Italia este señor tiene abierto un procedimiento administrativo de salvataje laboral o de administración controlada de los negocios como regula la ley Fallimentare. En nuestro país no tenemos un sistema igual, no tenemos un procedimiento cuasi judicial o parajudicial o administrativo de control de la administración de los negocios por parte de los trabajadores que tenga naturaleza concursal. Para nosotros no existe ese proceso. Sin embargo, en la jurisprudencia y la ley no limitó qué tipo de proceso tiene que ser aquel que yo invoque como causal de hecho para que en nuestro país se abra un proceso a partir de este sistema. Es decir, que si yo le digo al juez argentino que este señor en Italia tiene abierto un procedimiento de administración controlada de sus negocios y lo quiero traer y pruebo que esto es así, sirve como presupuesto de hecho para este sistema. Si tiene abierta una quiebra no hay ningún problema, no hay ninguna duda, porque nosotros también tenemos regulada en nuestra ley un procedimiento liquidativo de quiebra. Pero la duda estaba en qué pasaba con aquellas legislaciones que permiten, por ejemplo, Estados Unidos en la bankruptcy, nos trae un procedimiento abreviado para consumidores. Nosotros no tenemos en nuestra ley regulado un procedimiento abreviado de naturaleza concursal. Sin embargo, si este señor en Estados Unidos tiene abierta un proceso de esa naturaleza, sirve como presupuesto de hecho para la apertura de un proceso aquí en la Argentina. ¿Hasta acá vamos? Vamos, y avanzamos. Perdón, tengo una duda.
¿Sirve Sí. como presupuesto de hecho para la apertura de un proceso igual que en el otro país? Por más de que nosotros No, igual no. Ahora va, no, igual no, porque no está regulado acá en la Argentina. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo lo traigo como presupuesto, acá está la sentencia de Estados Unidos y además hábrame acá un procedimiento abreviado para el consumidor como allá. No, porque no tengo la regulación en nuestra norma. Claro. Yo lo traigo como presupuesto, de hecho, para que se abra un proceso de los que están regulados acá. Ejemplo, si yo soy una, si este señor, por ejemplo, tiene un comercio aquí, no es banco, pero tiene un negocio de intermediación financiera, que no está regulado por la ley de entidades financieras porque va al margen, está al margen, digamos. Pero tiene, por ejemplo, en las Islas Caimán, un proceso liquidativo en el marco de la ley de entidades financieras, yo no lo puedo abrir aquí. Ese mismo proceso, del mismo carácter, le voy a tener que decretar la quiebra. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Entonces, Perdón, una duda cortita sobre esto, sí. porque lo repitió 2 o 3 veces y no sé si es solo de esa manera. ¿Siempre que tenga sentencia en el otro proceso? Sí, ¿O puede siempre estar que, en curso? no, siempre que haya sentencia de apertura, o sea, siempre que tenga abierto un proceso abierto afuera, en trámite afuera, abierto, obviamente, que ya esté en trámite. Ahora, algo que me dio lugar de la pregunta de Jessica es, yo no necesito ejecutar el exequatur de la sentencia extranjera, como lo determina en nuestros códigos locales. Nuestros códigos locales tienen la posibilidad de ejecutar las sentencias extranjeras a partir de un trámite que se llama exequatur. Esto ustedes lo van a ver en internacional privado. No necesito ejecutar el exequatur, porque el exequatur se dispone para aquellas sentencias de condena. Entonces, yo ejecuto el exequatur cuando yo quiero hacer efectiva la condena en un proceso nacional. Aquí, como no es no quiero ejecutar una sentencia de condena, sino simplemente traigo una muestra, como muestra basta un botón, que este señor está en un proceso de carácter universal. Esa es una característica esencial que tiene que tener el proceso abierto afuera, le sirve al juez nacional para decir, bueno, entonces le voy a abrir también un proceso acá en la Argentina. Bien, ahora, como me decía Santiago, cualquier proceso en la Argentina puede pedir un acreedor porque, a ver, el artículo 4 puede ser utilizado trayendo como presupuesto de hecho, tanto por los acreedores locales como por el propio deudor. Paréntesis. El deudor extranjero que tenga bienes en la República puede solicitar su concurso preventivo si está en estado de cesación de pagos, por lo que disponen los artículos 2 y 5. Repito. Un deudor extranjero que posea bienes en la República y acreedores puede someterse a un concurso preventivo o a una quiebra si está en estado de cesación de pagos. Artículo 2, artículo 5, artículo 2, inciso 2, que dice: los deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en el país. Se consideran comprendidos dentro de los sujetos concursables. ¿Bien? Cierro ventana. Estamos en el artículo 4. Si yo quiero utilizar el sistema del artículo 4, no estoy en estado de cesación de pagos respecto de mis bienes y mis acreedores en la Argentina, pero de todas maneras quiero utilizar el sistema del artículo 4, traer como presupuesto de hecho una sentencia de un proceso abierto afuera y que se me haga
¿Me explico? El artículo 4 puede ser utilizado tanto por el deudor, que puede... ¿Me escuchan? Porque me dice mi conexión es inestable. Y se te cortó en un momento. Ok. Me cortó justo Ahora- cuando ahora- decía, tengo una sentencia de apertura. Sí. Tengo una sentencia de apertura. Veníamos Recién, diciendo, recién. no tengo estado de cesación de pago en la Argentina, pero tengo una sentencia Tengo de apertura y ahí se cortó. una sentencia de apertura afuera y quiero utilizar el artículo 4, lo puedo hacer. Tanto deudor como los acreedores pueden usar el artículo 4. No tengo estado de cesación de pago, pero tengo aquella sentencia, la voy a traer como presupuesto de hecho. Lo puedo hacer, ok. Ahora, como también la ley le da la posibilidad a los acreedores de hacerlo, y como bien dijo Santiago, los acreedores solo pueden someter al deudor a un proceso de carácter liquidativo o quiebra. La doctrina y la jurisprudencia entienden que el artículo 4, así como está redactado, solo puede servir para la apertura de un proceso de quiebra en el país. Porque si no, primero, no le permitiría a los acreedores utilizar el sistema, porque ustedes saben que única y exclusivamente el deudor es quien puede someterse a un concurso preventivo. Solo el deudor y únicamente el deudor puede solicitar la apertura de un concurso de carácter preventivo. Y los acreedores pueden solicitar la apertura solamente de una quiebra de ese mismo sujeto. Entonces nos cierra por todos lados y el artículo 4 sirve solamente para que tanto deudor como acreedores, utilizando la sentencia extranjera como presupuesto de hecho, soliciten única y exclusivamente una quiebra. O sea Después que el vamos a deudor avanzar. no, si lo pide el deudor, aunque sea él, no puede pedir un concurso con este presupuesto de hecho. Salvo que acredite el estado de cesación de pagos, para lo cual no necesita el artículo 4. Claro. Si necesita, Voy si a necesita acreditar el estado de sentencia- cesación de pagos y me someto a un concurso preventivo porque me lo permite el artículo 2.2. Claro. ¿Me explico? Sí. Solo cuando necesite esa sentencia de apertura en el exterior va a tener que solicitar quiebra, no concurso. Exactamente, Bien. exactamente. Entonces, y después vamos a ver que hay otros elementos que nos dicen, sí, únicamente puede pedir la quiebra, porque si no, no hablaría de bla, 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 bla. Ahora lo vemos. Entonces, cualquier acreedor nacional puede hacerlo, cualquier deudor puede hacerlo. Bien. Y dice, fíjense ustedes acá que el artículo sigue diciendo y ratifica lo que yo les decía cuando consideramos que un acreedor es nacional o no. Porque dice, termina la oración así, la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país a pedido del deudor o del acreedor, cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República. Acá nos cierra con la definición que traíamos del Tratado Internacional de Montevideo de 1940, que un acreedor es nacional o extranjero de acuerdo al lugar donde se deba hacer efectivo ese crédito. Entonces, el sistema del artículo 4 es para acreedores nacionales y para el deudor. Presupuesto, entonces, presupuesto de hecho, sentencia en el extranjero de un procedimiento de carácter universal. Respecto del presupuesto subjetivo, activo, ¿quiénes pueden pedirlo? El propio deudor y los acreedores nacionales. ¿Y cuál es el proceso que se abre aquí en la Argentina? Sola, única y exclusivamente un proceso liquidativo o quiebra. Y sigue, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, que esto ya lo hablamos, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la Argentina para disputarles
derechos que estos pretendan sobre bienes existentes en el territorio, ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado. Y esto es sencillamente la aplicación de este sistema cerrado de territorialidad que establece el artículo 4 en este sentido. El artículo 4 defiende la pluralidad de procesos. Ya vimos que podemos declararle también la quiebra aquí en la Argentina. Regula el fraccionamiento. Acreedores nacionales sobre bienes nacionales, según lo que dice recién la oración que leímos. Pero además cierra, bloquea la territorialidad, bloquea la posibilidad de que los acreedores extranjeros, es decir, aquellos que tengan sus obligaciones pactadas o de cumplimiento en el exterior, puedan venir a la Argentina a disputarle derechos sobre los bienes que estén afectados a esta quiebra. Es decir, hago como una campana de cristal sobre los bienes y derechos de este activo que va a estar sometido al proceso de quiebra local, y ese acreedor, salvo lo que diga después el mismo artículo, los acreedores no van a poder agredir los bienes del territorio para que se cumplan aquellas obligaciones pagaderas en el exterior. Cierra, bloquea, unifica, aplica la territorialidad pura para que los acreedores locales puedan tener como asiento del cumplimiento de sus obligaciones a los bienes existentes en el país y que forman parte de esta quiebra, ¿sí? Tampoco le pueden disputar o pueden intentar que los contratos, que las obligaciones celebradas por el deudor con los acreedores nacionales queden sin efecto con motivo de ningún tipo de medida dictada en el exterior. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una quiebra decretada en Italia y con motivo de la quiebra decretada en Italia, supónganse que la ley fallimentare, como la ley nacional, establece la ineficacia de ciertos actos jurídicos celebrados por el deudor cuando está en estado de cesación de pagos. Ejemplo, yo tenía un negocio en Italia y en Italia se declaró mi falencia y yo tengo acá también mis bienes y le he donado mis bienes a mis hijos. Acá no tengo quiebra yo, ¿eh? Entonces, esa quiebra en el exterior no puede, por ninguna razón, venir a afectar los actos jurídicos que yo celebré en la Argentina sobre mis bienes existentes en el país. El sistema de la territorialidad cierra la posibilidad de que acreedores extranjeros agredan bienes, derechos, obligaciones asumidas por este mismo deudor sobre bienes existentes en el país. ¿Vamos hasta acá? Vamos. Bien. Ahora, el segundo párrafo del artículo 4 se aplica cuando tengo pluralidad de concursos. Es decir, yo tengo un proceso abierto en Italia, después les voy a contar por qué pongo el ejemplo de Italia, porque a mí me pasó con el artículo 4 y creo que por eso lo entendí de entrada y lo tuve que ejercer ni bien me recibí. Entonces, yo tengo un proceso abierto en Italia y tengo una quiebra abierta en Italia y tengo una quiebra abierta en la Argentina. Entonces, dice el artículo, declarada también la quiebra en el país, también, cuando tengo el adverbio también, ergo hay pluralidad de procesos. Uno o más procesos fuera del país. Declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo
una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquella. En el segundo párrafo, cuando habla de pluralidad de concursos, habla de una quiebra o cualquier proceso en el exterior y de una quiebra en la Argentina. Dice que aquellos acreedores extranjeros que participan en aquel proceso, es decir, acreedores italianos que están ejerciendo sus derechos en ese proceso en Italia, si quisieran venir también a cobrar aquí, porque no cobraron todo su crédito en Italia, hay una postergación. Aquí hay una postergación legal entre acreedor extranjero y el acreedor local. Hasta tanto los acreedores locales que participan de la quiebra en la Argentina no vean satisfechos sus créditos, estos acreedores extranjeros no podrán venir a disputarle derechos sobre esa liquidación. Esto parece sencillo, con la salvedad de que les voy a aclarar qué quiere decir, a qué se refiere la ley cuando habla de saldo. Para esto tenemos que hacer un pequeño saltito e irnos para que vean que es muy difícil que un acreedor no local que participa en un proceso afuera cobre algo en la Argentina. La postergación, les diría, es lapidaria, definitiva, la regla y la imposibilidad de percepción del crédito es, les diría, casi segura. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la definición, no hay una definición de saldo en la ley, pero la vamos a deducir de la lectura del artículo 228. ¿Me siguen? Vamos. Porque cuando uno habla cuando uno quiere entender y dice, bueno, saldo es lo que queda, ¿no es cierto? Cobraron todo y lo que queda es un saldito. Ok, pero fíjense lo que dice el 228, que justamente habla de pago total cuando se liquidaron todos los bienes, cuando se pagaron, cuando se hace el proyecto de distribución e intentan pagarse los créditos verificados. Fíjense lo que dice el 228. Alcanzando los bienes para el pago de los acreedores verificados, los pendientes de resolución y los gastos y costas del concurso, debe declararse la conclusión de la quiebra por pago total, una vez aprobado el estado de distribución definitiva. Re clarito, vendimos todos los bienes, se cubre todo y sigue. Y ahora subtítulo, remanente. Si existe remanente, o sea, quedó plata, deben pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra. Uno de los efectos de la declaración de quiebra es que se suspende el curso de los intereses moratorios para todos los acreedores. Considerando los privilegios, el síndico propone esta distribución, la que el juez considerará previa vista al deudor, debiendo pronunciarse dentro de los 10 días. O sea, que se vendieron todos los bienes, se pagó el capital y los intereses anteriores al decreto de quiebra. Sobra plata, eso se llama remanente. Le van a pagar a los acreedores los intereses que se suspendieron con motivo de la quiebra. Y si hay un milagro, eso se llamará saldo, porque dice, el saldo debe entregarse al deudor. De este saldo es del que van a cobrar los acreedores extranjeros, de que habla el segundo párrafo del artículo 4 en pluralidad de concursos. Conclusión. Si tengo dos o más procesos, uno abierto en el país, otro u otros abiertos en el exterior, los acreedores que formaron parte de aquel proceso en el exterior quieren venir a cobrarse en el proceso en la Argentina, lo podrán hacer postergados a que cobren todos los créditos más los intereses suspendidos, y si sobra plata, que es lo que se le debería llevar el deudor,
se le va a pagar al acreedor extranjero. ¿Vamos? Vamos. El otro párrafo habla solo de un proceso. Entonces, aquí hablábamos de pluralidad de procesos. Con el subtítulo reciprocidad, vamos a encontrar cómo es el tratamiento de los acreedores no locales en referencia o en relación a los acreedores locales, porque no hay un proceso abierto afuera. Entonces, yo tengo un sujeto cuya quiebra se le ha decretado en el país, pero tiene acreedores diseminados en todo el mundo, obligaciones pactadas con cumplimiento en distintos estados. Entonces aquí la ley les permite a esos acreedores venir a ejercer su derecho creditorio para cobrar, para participar en el proceso único abierto en la Argentina. ¿Qué les pide la ley que hagan estos acreedores no locales? La verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero refuerza nuevamente el concepto de acreedor local y no local, y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior está condicionada a que se demuestre que recíprocamente un acreedor cuyo crédito es pagadero en la República Argentina puede verificarse y cobrar en iguales condiciones en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero. Un trabalengua, 3 tigres comían trigo en 3 platos de trigo. Bueno, vamos, de acá saltamos a la última oración que quedó recontradescolgada con la última reforma al artículo 4. Vayan hasta la última parte en el subtítulo paridad de los dividendos y la última oración que dice: quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de créditos con garantía real. Hagan una flechita y esta última oración llévenla al final del párrafo que dice reciprocidad, porque está descolgado acá en paridad de dividendos. Entonces, ¿qué es acreditar la reciprocidad? En derecho internacional tenemos un sistema, que es el sistema de la retorsión, que en el lenguaje de doña Rosa, del hijo del vecino, es: yo no te doy si vos no me das, o si vos no me das, yo no te doy. Entonces el párrafo de reciprocidad en materia de falencia significa lo siguiente: yo voy a permitir como juez nacional en una quiebra decretada en el país que un acreedor extranjero participe en este proceso siempre y cuando acredite que hipotética y teóricamente en una liquidación o quiebra abierta en su país, un acreedor argentino sería tratado en igualdad de condiciones que un acreedor nacional en su proceso. Vuelvo al mismo ejemplo de Italia. Yo tengo una quiebra decretada en Italia y tengo una quiebra decretada en este país. Perdón, acá estamos hablando de un único proceso, pero el ejemplo va así. Si yo tengo una quiebra decretada en este país y tengo acreedores que quieren venir, pero acreedores italianos que quieren venir a participar en este proceso, este acreedor italiano tiene que acreditar que hipotética y teóricamente en una quiebra X cualquiera abierta en su país, en Italia, un acreedor argentino sería tratado en igualdad de condiciones que los acreedores italianos. ¿Me explico? Esa reciprocidad implica la no retorsión. Si vos me permitís que un acreedor en una quiebra italiana, un acreedor argentino en una quiebra italiana, Guadalupe se agarra la cabeza. Perdóname, pero es la única. Te estoy viendo a vos y a Goma. Entiendo. Sí, bueno, buenísimo. Vamos bien, chicos, porque a los otros no los estoy viendo. Vamos. Entonces, bien, la reciprocidad implica un reconocimiento de igualdad de condiciones
de un acreedor local con un no local en la Argentina, sí allá me van a reconocer una igualdad de condiciones en un supuesto hipotético y teórico. Entonces yo le voy a permitir participar en el proceso. Aquí, disputar derechos sobre bienes, ahí voy, Jessy, sobre bienes existentes acá. Entonces, tiene que venir a verificar, como todos los acreedores, porque el 32 ustedes ya lo conocen, y dice el 32 y el 125 y el 200, dice, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso para el concurso preventivo o a la sentencia de quiebra para la quiebra, deben solicitar pedido de verificación. Se tienen que insinuar al pasivo concursal acreedores nacionales. No discrimina el 32. Es más, dice el 26, también tienen que hacerlo los condicionales, o cuyo plazo no esté vencido, todos los acreedores, de todas las obligaciones, de hacer, de no hacer, de dar, de todas. Entonces, todos los acreedores, nacionales o extranjeros, cuya causa o título sea anterior a la presentación, bueno, acá entran los extranjeros, más todo lo que tienen que acreditar y adjuntar cualquier acreedor nacional, más acreditar la reciprocidad. Eso es lo que tiene que hacer el acreedor extranjero. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo acredita? Eso le iba a preguntar. ¿Cómo acredita la reciprocidad? ¿Cómo acredita la reciprocidad? Bueno, la ley se presume conocida, la ley nacional se presume conocida, pero yo le tengo que traer al juez nacional, por ejemplo, un ejemplar de la ley falimentaria traducida. O también puedo hacerlo trayendo un artículo de doctrina traducido, donde trate este tema. O también podría ser un informe de un reconocido doctrinario de la Argentina, donde certifique la inexistencia de retorsión en el país de la nacionalidad del lugar de cumplimiento de esa obligación del extranjero. Y la doctrina ya empezó a facilitar las cosas un poco más y dice, donde no haya una norma de retorsión, donde no haya un impedimento, se presume que la ley extranjera trata en pie de igualdad a un acreedor nacional de un extranjero. Si nos volvemos un pasito mínimo para atrás y vemos que, por ejemplo, en el párrafo donde hablábamos de pluralidad de procesos, aquel acreedor que había participado en el proceso en el exterior solo puede venir a cobrar sobre el saldo, y hay una postergación. Si la ley no dijera que hay una postergación, yo como acreedor extranjero vendría y querría participar en pie de igualdad de un nacional. Encuentro en esa solo cobrará sobre el saldo una norma de retorsión, una disposición de retorsión. Si vos querés venir acá, yo no te voy a dar hasta que no estruje el activo y cobren todos mis acreedores, yo a vos no te pago. Esa es una norma de retorsión. Lo que le pide en el otro párrafo, que no tiene, lo traigo como un ejemplo, pero si no hay una disposición expresa, por ejemplo, en la ley falimentaria que diga que los acreedores locales, los acreedores extranjeros no pueden participar en el proceso italiano, entonces el juez deberá presumir que hay reciprocidad. ¿Bien? ¿Me siguieron? Entonces, lo puedo acreditar trayendo la ley, lo puedo acreditar trayendo jurisprudencia, lo puedo acreditar trayendo una certificación con un doctrinario de nota, o puedo decir, acá tiene toda la ley falimentaria donde no hay una norma de retorsión, por lo tanto debe presumir que hay reciprocidad y el juez tiene que hacer
el análisis del crédito como si fuera un acreedor nacional. Guadalupe, ibas a hacer una pregunta. Sí, dos preguntas. Una, Dale. entra acá como quirografario, excepto que sea que tenga una garantía real, ¿no? Obvio. Por más que tenga privilegio afuera y todo, entra acá como quirografario. No, si tiene privilegio, garantía real, está eximido de acreditar la reciprocidad, es lo que dice en la última oración. Pero entra acá como igual. No, entra como privilegiado con garantía listo, real. listo. Perfecto, Sí. listo. Sí, Perfecto. ¿por qué? Porque la garantía real se asienta sobre el producido de un bien particular. Claro, Así perfecto. que si yo soy un italiano que tomé la previsión de celebrar un contrato con garantía hipotecaria sobre un bien inmueble asentado en la República Argentina, yo vengo, verifico, solicito verificación de crédito como acreedor privilegiado porque la ley argentina le confiere el privilegio. Perfecto. Lo que no le puede reconocer el juez argentino es un privilegio que la ley italiana le reconozca. Bien. Ejemplo, si yo soy un acreedor, un trabajador, no va a pasar porque no sería extranjero, pero suponete, yo tengo los gastos de salud de un deudor persona física como privilegiado general en la Argentina, artículo 246, ¿no? Y en Italia le reconoce un privilegio especial a los gastos de salud, funerarios, bla, bla, bla. Ese acreedor quiere venir a verificar en la quiebra en la Argentina, no va a traer su privilegio especial. Claro, eso era En la pregunta. Perfecto. Argentina ese crédito es recuerden que el privilegio es un carácter del crédito. Ahora ya está recontra clarito en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es un carácter del crédito, no del acreedor. Entonces, si el acreedor es extranjero o no es extranjero, no importa. Si el crédito es pagadero en el exterior, buenísimo, pero el carácter de privilegiado se da la ley argentina. No le voy a reconocer un privilegio que le reconoce en el exterior. Yo Genial. vengo y verifico. Bien, ok. Perfecto. Bien. Y una pregunta más te hago. Que no entendí de la clase que subieron al campus es si, por ejemplo, no sé, vienen de Italia, dos acreedores de Italia, y uno trae todo para que se reconozca y se verifique acá, Sí. y el otro no, ese que le reconocieron, ¿le va a valer al otro o a ese? Sí, la vi yo la clase que pusieron. Sí. Bueno, porque sí, perfecto. Vale la pena, es muy interesante la pregunta porque lo que yo quise decir ahí es que basta con que un acreedor acredite la reciprocidad. Esto no es que yo lo comparta, sino que me pasó en la práctica. Es al menos un acreedor prueba la reciprocidad, esa prueba le sirve al resto de los acreedores de la misma nacionalidad, digamos. Esto me pasó concretamente en lo que fue la quiebra del Banco el BID, Banco Integrado Departamental, una de las quiebras más grandes de la Argentina que tramita aún hace más de 30 años en Venado Tuerto, Santa Fe. Había 200 acreedores de las islas de paraísos fiscales, muchos. Fue una gran quiebra donde hubo absorción de bancos, etcétera, etcétera, muy, muy complejo. Y los acreedores, un acreedor había aprobado la reciprocidad, creo que era de, no sé, de las Caimán, me parece. Y el resto de los acreedores no habían dicho nada, habían solicitado la verificación de su crédito, tenían prendas sobre créditos, un derecho prendario, sobre una parte de la cartera del banco, y en ese momento creo que no estaba lo de la última oración, y había otros acreedores comunes. Bueno, la cuestión es que bastó con que uno de ellos
probara la reciprocidad de las Caimán, es decir, que cualquier acreedor argentino en una quiebra X en las Caimán pueden participar en un pie de igualdad con los acreedores caimanenses, no sé cómo se llamarán, para que este requisito se considere probado. Es decir, si se expanden los efectos de la prueba, es en beneficio de todos los acreedores de esa misma nacionalidad. Y vamos al último párrafo. ¿Cómo? Gracias. No, por favor. Vamos al último párrafo. Perdón, tengo una última pregunta para Sí. no pasar al otro porque es sobre esto. Sí. Si dijimos que cuando el artículo habla en el segundo párrafo sobre el saldo y que cobra de ese remanente y demás, que puede ser tomado como medida de retorsión, entonces, ¿por qué si hay medidas de retorsión en la legislación extranjera no se considera que los traten en paridad a los acreedores nacionales? ¿Se entendió? No. No. Perdón, no te sé, me quedé con que, ¿por qué? Dijimos que para la reciprocidad tienen que demostrar que en la legislación extranjera tratan a un acreedor nacional en paridad. Pero ojo, yo puse el ejemplo, pero no, acá estamos hablando de un único proceso. En este párrafo estamos ante la presencia de un único proceso en el país. La reciprocidad está dada ahí. Yo tengo que acreditar que en un único proceso abierto en Italia, los acreedores argentinos serán tratados en igualdad de condiciones de los acreedores italianos. Sí. No tiene nada que ver ni con el saldo ni con nada. Yo eso lo traje para que ustedes pudieran, capaz que compliqué la cosa, pero yo traje el ejemplo del segundo párrafo, aunque aclaré que estamos hablando en el segundo párrafo de dos o más procesos, porque si yo le permito a un acreedor extranjero cobrar solo sobre el saldo cuando hayan, o sea, de las miguitas que quedan, es una postergación. Entonces yo no me voy a poder quejar de que abierto varios procesos, si yo quisiera ir a cobrar, porque no terminé de cobrar en mi quiebra acá en la Argentina, quisiera ir a cobrar a una quiebra italiana, los italianos tendrían el mismo derecho de decir, mirá, vos vas a poder venir a cobrar acá, pero espera que cobren todos los italianos, vas a cobrar del saldo. Sí, eso lo entendí, pero lo que me quedó la duda es, si ese tipo de normas de retorsión, por ejemplo, si en Italia dijeran lo mismo que nosotros en ese artículo, imposibilitaría aplicar esto de la reciprocidad por considerarse que no los tratan en paridad. ¿Me explico? Porque la reciprocidad que se le pide... O sea, mi conflicto surge ahí, digo, en nuestra ley le estás diciendo al extranjero esto y después no querés que te lo digan a vos. No, porque la reciprocidad se aplica cuando hay un único proceso en el país. Un único proceso en el país, no cuando hay varios procesos abiertos, uno en el país y en el exterior. ¿Está? Yo le pido reciprocidad ante la unidad de proceso, ante la unicidad de proceso, ante hay un único proceso abierto en la Argentina. Seguimos, último párrafo. Paridad de dividendos, que creo que era la duda que me habían planteado el otro día en la clase, por lo cual decidimos explicar todo el artículo 4. Y es muy sencillo. Paridad de dividendos es muy elemental y muy racional. Síganme, porque ya sé que están cansados y odian el artículo 4 y me odian a mí, al Zoom y todo eso, pero les pido 5 minutos de atención más. Y dice, primero les aclaro esto, el cuarto párrafo se refiere única y exclusivamente a acreedores quirografarios, sin garantía, sin privilegio, sin nada, comunes o quirografarios. Y dice, los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional.
efectuados en el extranjero serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa de créditos comunes. Los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional efectuados en el extranjero serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa de créditos comunes. Y esto es así. Si en el proceso abierto en la Argentina, único proceso abierto en la Argentina, vinieron acreedores de Italia a verificar sus créditos comunes al proceso aquí, pero por cualquier razón, después de haberse abierto este proceso, cobraron parte de su crédito en el exterior, esos cobros o esos pagos parciales que recibieron se van a descontar del crédito que vinieron a verificar acá. Porque si no, estarían en un pie de desigualdad beneficiados los acreedores extranjeros en relación a los acreedores nacionales. Y el ejemplo que yo pongo acá dice, si yo tengo un crédito de 1.000 y por cualquier razón, yo soy un italiano que vino a verificar su crédito a la Argentina, a la quiebra en la Argentina. Tenía un crédito de 1.000 verificado y por cualquier razón cobré 600 en el exterior. Yo cobré en el exterior, ya sea por un proceso individual, en un proceso administrativo, porque el deudor me quiso pagar, porque me pagó un fiador, por lo que X sea. Yo cobré de esos 1.600, ergo cobré el 60% de mi crédito que yo había venido a verificar acá. Dejo acá, aparte, reservo que eleve la masa. Se le vendieron todos los bienes del activo de la quiebra y van a alcanzar a cubrirse el 80% de todos los créditos verificados y declarados admisibles de todos los acreedores nacionales, extranjeros, saco los gastos del concurso, van a cobrar, todos los acreedores comunes van a cobrar el 80% de su crédito. Saco la masa porque ya elevó bastante. Y la traigo y digo, si el italiano había cobrado el 60% de su crédito y los acreedores todos van a cobrar el 80% de su crédito, ¿cuánto le resta cobrar al italiano? El 20%. Obvio. Porque si de esos 400 que le quedan cobrar, yo le voy a pagar el 80%, cobra mucho más que los nacionales. Es eso así, simple. Quiere decir que lo que el acreedor haya cobrado fuera, luego de verificado el crédito, tiene que descontarse en porcentaje de lo que luego tiene para cobrar en la quiebra argentina. Eso es paridad de dividendos. Tengo que igualar los dividendos, lo tengo que imputar a los dividendos. El dividendo es la porción que tienen los acreedores para cobrar de la masa activa liquidada. Entonces, yo voy a computar como si ya hubiera cobrado parte del dividendo con ese pago que recibió afuera. Es fácil. Lo que pasa es que está mal redactado. Pero es una consulta. Sí. Esperen, voy a cerrar acá porque no te veo. Espera, deja de compartir. ¿Cómo lo probaría? ¿Cómo lo probaría? Porque me resulta difícil pensar que el acreedor vendría y declare que le pagaron parte de su crédito. Y el deudor, yo creo que tendría un interés en venir a denunciarlo, porque fue el deudor el que le pagó, el deudor sabe quién le pagó, si fue un fiador,
Imagino, ¿no? La solución está dada, o puede ser que otro coacreedor lo sepa. No, este fulano ya cobró allá, ya cobró en Italia. Para probar eso, entonces. ¿Cómo? Que un acreedor Sí. nacional, por ejemplo, podría presentarlo como prueba de Obvio, eso. obvio. No hay límite. Esto es una regulación, digamos, el artículo 4 lo que trata de hacer es dejar bien en claro que si bien nosotros vamos a tratar en paridad de igualdad, con reciprocidad a los acreedores extranjeros o no locales, para hablar con mejor propiedad, esto tampoco quiere decir que nuestros acreedores locales se vean perjudicados si es que un no local ha percibido un porcentaje de su crédito, luego de haber venido a verificar aquí a la Argentina, pues entonces tendrá que igualar el porcentaje que van a cobrar todos. Ahora, yo hago una pregunta, doctora. La sindicatura, ¿cómo? Sí. Me quedé congelada yo, te quedaste congelada vos. No escuché más nada. No, ella se quedó congelada. No se escuchó la pregunta. Bueno, no sé lo que me quisiste preguntar, Silvia, pero lo que te digo, me imagino que si la sindicatura puede saberlo, puede que lo sepa o puede que no lo sepa, porque digamos, ese pago seguramente no va a surgir de la documentación contable del deudor que analice, sobre todo si ha pagado un tercero, o si ha pagado un fiador, o se ha cobrado de alguna otra manera. Recordá que ese pago siempre fue recibido en el exterior, ese acreedor siempre recibió ese pago en el exterior, ya sea por un proceso individual o por una cuestión extrajudicial o por alguna otra razón. Este acreedor había venido a verificar un monto y con posterioridad a eso, y siempre tratándose de créditos quirografarios, cobró por alguna razón. Bueno, aquí lo que establece la norma es, vamos a tratar de igualar en porcentaje esa paridad. Profe, disculpe. ¿Dónde estamos? ¿Julieta? Hola, sí, disculpe, ¿le podré dejar el presente que estoy camino por entrar a la facultad que entro a la práctica 2? Bueno, suerte, saludos. Muchas gracias. Sí, profe, yo me tengo que ir ya para llegar a la práctica 2 también. Bueno, yo también me tendría que ir. A ver, esperen que voy a tomar asistencia, pero alguien quería hacerme, consorte, ¿quién más? Pónganmelo acá en el chat, porfa. Dale. Nos vemos el viernes que viene. Profe, antes de que tome lista, si puede ser una pregunta cortita de incidentes que me Sí, quedó. te leí en el chat. Sí, ya estoy. Esperame un segundo. Sí. Esperen porque yo tenía por acá la lista. Bueno, no la tengo. Sí, ¿qué pregunta? Es una pregunta cortita. Cuando nosotros vemos lo de incidentes autónomos, esto es, hay una clasificación, se abre durante el trámite del proceso principal, cuando el trámite del proceso principal finaliza, si el incidente no fue resuelto, sigue como autónomo. Hasta ahí creo que entendí bien. Lo que yo me pregunto es, por la resolución del 59, finalizaría el concurso preventivo y la actuación del síndico. ¿Qué pasa con el síndico dentro de ese incidente que queda como autónomo? ¿Sigue actuando? ¿No sigue actuando? Mira, Mafía tiene un artículo muy bueno, Osvaldo Mafía es uno de los maestros concursalistas nacionales más agudos que jamás hayamos conocido, y él tiene un artículo que se llama la conclusión inconclusa. Porque cuando esto viene, digamos, históricamente el concurso preventivo terminaba con el cumplimiento del acuerdo. Esto en la 19.551, que fue nuestra legislación anterior a la 24.522.
Entonces el concurso concluía una vez que el deudor acreditaba haber pagado hasta el último peso de la última cuota concordataria. Hasta tanto sucedía eso, se mantenían las medidas cautelares, se mantenía el estado de concursado del deudor, se mantenían algunas medidas tomadas en el marco del proceso y continuaba la calidad de concursado del deudor. ¿Qué hizo la 24.522? Dijo, no, el concurso concluye con la homologación del acuerdo y la toma de las medidas tendientes para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Entonces acá Mafía sale y edita un artículo interesantísimo que se llama La conclusión inconclusa, porque dice, y la ley, ni el legislador, ni nadie nos dijo qué pasa con estos supuestos que son residuales. Esta actuación es como un coletazo que va a dar el proceso, que va a estar concluido, pero va a haber ciertas otras cosas que van a quedar pendientes. Y esta pendencia importa también que aunque se cese la actividad del síndico en la teoría, él va a tener que intervenir como ex órgano del ex concurso en situaciones que no son ex, que tienen que definirse, que de hecho van a influir luego en las obligaciones o los créditos que van a ser incorporados a aquellos que tienen el mismo efecto por el 56, es decir, a los acreedores tardíos, luego de incorporados, se les va a aplicar los términos del acuerdo. Entonces, más allá de la clasificación o categorización de los incidentes, van a haber muchísimas otras circunstancias que hagan que el cese de la actividad del síndico como órgano del proceso, y más allá de la teoría y lo que dice la norma, en la realidad le van a tener que seguir dando vistas al síndico. El síndico va a tener que seguir presentando informes en los incidentes genéricos de verificación tardía, va a tener que seguir interviniendo como contradictor necesario en los procesos de conocimiento que continúan fuera de la jurisdicción del juzgado del concurso, artículo 21, procesos no atraídos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren pueden ir, creo que está publicado en La Ley, la revista La Ley, Osvaldo Mafía, la conclusión inconclusa, y se refiere exactamente a esto, a esta consulta que me hacías. Muchas Doctora, gracias. perdón, justo le había preguntado temprano y se me cortó la conexión y me quedé sin poder preguntarlo. Cuando hablábamos recién respecto de los acreedores extranjeros que reciben un cobro por parte del deudor y que ese cobro se va a tener en cuenta en un porcentaje respecto de después el acuerdo que convenga hacer el deudor con el resto de los acreedores quirografarios para no estar en ventaja respecto de ellos. Sí. ¿Cómo cobra? Porque el síndico, ¿cómo autoriza? ¿Por qué se quiebra el principio de concursalidad y universalidad del patrimonio? No, cobra afuera. Cobra afuera. Cobra el acreedor italiano. Mira, suponte, vos tenés un juicio individual que iniciaste en Italia. ¿No es cierto? Vos sos un acreedor, estamos hablando de acreedores extranjeros. Ese juicio no atrae el concurso. No. Ah, ya te digo, yo digo, si no, no hay manera. O sea, si fuera de atracción ese concurso. No, pero suponte. Sí. No hablemos ni de atracción, ni de foro de atracción, ni nada. Vamos a hacerlo más sencillo. Yo soy un acreedor italiano que tengo al deudor como obligado principal y tiene un fiador, su papá, y yo le hice el juicio en Italia, un juicio individual, y el deudor principal se concursó. Vengo, verifico acá
mi crédito en la quiebra del deudor principal. Pero el papá le dio mucha pena y en el juicio individual en Italia me pagó un porcentaje. Es un ejemplo recontra sencillo, puede que no suceda nunca, pero ese porcentaje que yo cobré en el pleito afuera, ya sea o porque me lo paga el deudor, o que me lo paga un tercero, o me lo paga un fiador, o X razón. Eso entiendo, es el mismo crédito. Entonces, el mismo crédito no lo puedes cobrar 2 veces, en una porción mayor del resto, porque ahí lo que no habría es paridad. Eso lo entendí. Eso es paridad. Eso es paridad. Ahora, no se viola acá el principio de igualdad, porque el síndico no hizo nada, porque no es que dispuso el síndico pagarle a este señor italiano en perjuicio y en violación de ese principio de igualdad. Esto sucede, lo que trata de hacer el artículo 4, que es tan elemental, que yo no lo hubiera puesto. Porque claro, es obvio. Es obvio que no podría cobrar en más, o 2 veces el mismo crédito. Claro. Es un pago indebido. Es un enriquecimiento ilícito, todo lo que quiera la figura. Sin causa sería. El que reciba acá sería un pago sin causa. Claro. Pero lo que quiso el artículo 4, me parece a mí, que como ya, que me remito a hace 1 hora y media, arrancamos diciendo, este artículo 4 se viene copiando históricamente, sin modificarse prácticamente, con una oración que le pusieron de más y en un párrafo que no era, que es que no necesitan acreditar la reciprocidad a los acreedores con garantía real, está igual, hace cientos de años. Entonces, puede que yo ya ni lo pondría, si tuviera que redactar el artículo 4, lo haría de una forma totalmente distinta, sacaría cosas que están vetustas, viejas, ya eso no se hace así, no hay posibilidad de que pase, ¿entendés? Pero bueno, tenemos el artículo 4 redactado así y paridad de dividendos, que está redactado de este modo, se interpreta de este modo. Sí, porque chicos, no entendía. Gracias. Bueno, chicos, nada, la asistencia está todo bien, se quedan tranquilos y junten dudas sobre los temas que ya vimos para el viernes que viene, que no tengo tema para desarrollar y que si quieren todos los temas de estas semanas anteriores que hoy no me hicieron ninguna pregunta, los podemos ver el viernes que viene. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Buen fin de. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.